legisladores. Qué importante poder avanzar en la Asamblea Nacional, señor presidente, con una reforma a la Ley de Educación Intercultural, donde ya muchos asambleístas han tocado varios temas fundamentales que tienen que ver desde la enseñanza, la formación, el reconocimiento de nuestros educadores comunitarios y populares, pero lo más importante, el reconocimiento y el ordenamiento que se tiene que dar a la salud, a la educación en el Ecuador. El fin, señor presidente, señores legisladores, no justifica los medios. Y yo tengo que referirme en este caso a lo que ha ocurrido en el Ecuador en el pasado, cuando mucha gente habla de que tenemos carreteras, sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué precio? ¿A qué sobreprecios? ¿A qué sobrecostos? Y también tenemos escuelas del milenio, pero ¿a qué costo? ¿A qué sobreprecio? Y no voy a hablar ahora de corrupción, señor presidente, señores legisladores, sino que voy a hablar del costo que representa para la sociedad ecuatoriana todos estos desafueros que llevaron en el gobierno anterior a un exceso de poder, a un exceso de control, a un Estado más grande, más burocrático, más obeso, donde lo único que se procuró es controlar todo en desmedro del beneficio de los estudiantes, de los padres de familia, de la educación. Se controló la salud, se controló la economía, se controló la educación, se controló los hospitales militares, se hizo todo Estado grande y obeso, señor presidente, señores legisladores. Y también se hicieron estas escuelas del milenio. Sí, bonitas escuelas, lindas escuelas. ¿A qué costo? Y a eso me quiero referir, señor presidente, al costo de la educación. Cuando muchos de los colegios y escuelas militares pasaron de las Fuerzas Armadas y de los padres de familia que trabajaban como tiene que ser, con responsabilidad social, aportando económicamente, aportando con su presencia, aportando con la formación de sus hijos, a los colegios militares, a los colegios fiscomisionales, que fueron quitados y arrebatados a las Fuerzas Armadas y a la policía, y fueron entregados todos al Estado, bajo otro esquema, bajo un esquema político, no de formación. Y cuando me refiero al costo y a los excesos, señor presidente, me refiero a esto. ¿Qué pasó con la educación? La educación cayó, la educación desmejoró, la educación no avanzó. ¿Qué pasó en la ruralidad con las escuelas del milenio? Vayan pues, vayan a darse una vuelta, señores asambleístas, hagan trabajos de territorio, vayan a sus provincias y evalúen y presenten un informe a la Asamblea Nacional de cómo están las escuelas del milenio, abandonadas. Recientemente estuve en varias, con el monte crecido, señor presidente, que se sale por las ventanas de las aulas de los estudiantes, donde no ha habido ni siquiera mantención de las escuelas del milenio. Y claro, ¿qué pasó en el camino? Lo que decía el asambleísta Javier Cadena, le salvó la pandemia, porque si no hubiera habido pandemia, hubiera reventado un gravísimo problema social de diserción escolar, donde los niños ya no van a la escuela, y no van a la escuela porque se olvidaron, ¿no?, de ese factor importantísimo que nunca pensaron, que fue poner el transporte para poder llevar a los estudiantes, a los niños y a los jóvenes a las escuelas para que puedan estudiar. Porque se cambió la realidad nacional, idiosincrasia de la gente, del ecuatoriano, ¿no? El caserío que tenía la iglesia, la cancha de fútbol, la casa comunal, la barriada y la escuela. Se cambió por una escuela del milenio a 5 kilómetros de distancia, cuando tenían los padres que ir 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de regreso caminando, llevando a los niños a la escuela. Lo hicieron el primer año, con gran sacrificio, pero después de aquello, los niños no regresaron a la escuela. Y por lo tanto, el Ecuador ha tenido una grave diserción escolar en estos últimos años. Agravado hoy sí por la pandemia, por la falta de conectividad, por la falta de tecnología, por la falta de oportunidades, que no llega a la ruralidad y donde nuestros hijos en el campo, lamentablemente, no pueden estudiar, no se educan. Y eso es lo que tiene que cambiar. Tiene que llegar.
un problema en la conexión ¿Para con el qué? asambleísta César Ron. Nuevamente ya le tenemos, se mantiene, persiste el problema en la conexión. Está como parte del debate planteando sus observaciones y las necesidades, los elementos que deben ser Esta incluidos en asamblea lo este que ha hecho, señor proyecto de presidente, ley. señores Al legisladores, parecer ya tenemos nuevamente la conexión con el asambleísta César Ron. algo que se quitó, algo que se arrebató a los padres de familia, porque los padres de familia, como dije hace un momento, aportaron no solo con su trabajo, sino también económicamente para la mantención de los colegios militares, igual que las Fuerzas Armadas y Policía, para mantener un nivel altísimo de educación, para mantener un nivel de salud altísimo, que ahora tampoco lo tienen. Y entonces, qué justo, señor, que regresen, señor presidente, señores legisladores, qué justo que regresen las escuelas militares a las Fuerzas Armadas y Policía, que vuelvan a ser fiscomisionales, que volvamos a compartir esa responsabilidad de la educación, Fuerzas Armadas en su presupuesto, con los padres de familia, mejorando e impulsando y cuidando y vigilando la mejor educación para sus hijos. Pero esta Asamblea Nacional no solo ha corregido estos desfases del anterior gobierno. Nuevamente El tenemos anterior un gobierno, inconveniente con la yo conexión, te ofrezco, mira, pero quien te ya le dé. escuchamos Pues al aquí también ocurrió lo asambleísta mismo. César Ron. Les dieron los bonos de jubilación a los maestros, pero nunca les pagaron. Y es esta Asamblea Nacional que tuvo que hacer reformas y poner en el presupuesto general del Estado alrededor de casi $1.000 millones para ir pagando los bonos de jubilación a los maestros. No fue el anterior gobierno, fue esta Asamblea Nacional, señor presidente, señores legisladores. El anterior gobierno tuvo históricamente los mayores ingresos petroleros en la historia del país. Sin embargo, algo que tenía que haber hecho justicia de atender a los maestros, como es tan sencillo, igual que transporte para los niños en la ruralidad, la afiliación al Seguro Social de los maestros comunitarios y populares. No lo hizo, irrumpiendo la ley, violando la ley, violando la Constitución. Y esta Asamblea hoy tiene la oportunidad, a través de esta nueva ley, de corregir todos estos desfases. No se puede seguir legislando para que el Estado siga creciendo más. No se puede seguir legislando para que ni este gobierno, ni el anterior gobierno, ni el que va a venir, ni ningún gobierno de turno quiera tener poderes omnímodos, de ninguna manera, señor presidente, señores legisladores. Tiene que haber un justo equilibrio. Y en la administración pública tiene que haber también una responsabilidad compartida. Tiene que haber una administración moderna, efectiva, moderna. No la concentración de poderes, no el abuso de poder, no los excesos, no controlar todo, porque no ha funcionado. Y prueba de ello es que hoy esta Asamblea Nacional tiene que hacer una reforma a la Ley de Educación Intercultural para corregir todos estos desafueros del anterior gobierno, para permitir nuevamente que las escuelas y colegios militares regresen a donde nunca debieron haber salido, que sigan manejándose a través de las Fuerzas Armadas y Policía, porque tenemos que mejorar los niveles de educación en el país. No me voy a alargar más, señor presidente. Se ha tocado muchísimos aspectos generales de esta ley. Reforma importantísima que se hace hoy. Reforma que hace una sola cosa: hacer justicia en el Ecuador para recuperar, no lo perdido, para recuperar y empezar a trabajar duramente, arduamente, en una reformación, en un reacomodo del pensamiento de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros hijos, con políticas claras, con un norte, con un sentido claro, donde todos, padres de familia, educadores y educandos, sepan a dónde vamos, cuál es el camino que tenemos que recorrer y qué es lo que estamos haciendo directamente involucrados en la educación y en la formación de nuestros hijos. Apoyo, señor presidente, de manera decidida el regreso de los colegios militares a las Fuerzas Armadas y Policía, de donde nunca tuvieron que haber salido, porque el costo que esto ha generado en el país es incalculable. Ya Javier Cadena dijo, más de 300,000 niños en el Ecuador
han dejado de estudiar por estos excesos que nunca más deben ocurrir en el Ecuador. Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores legisladores. Concluyó la intervención del asambleísta por Guayas, César Roón. También hizo sus observaciones, sus planteamientos para que sean incluidos. Se refirió al final de la necesidad de una